Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Que el Señor les bendiga en este precioso día. El Señor nos concede el privilegio de tener una administración extraordinaria. Hoy tenemos el privilegio de acercarnos a la mesa de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos con una gran expectativa porque sabemos que el Señor ya preparó una bendición para nosotros. En esta oportunidad tengo el privilegio inmerecidamente de poder trasladarle una enseñanza antes de ministrarle los elementos, el pan y el vino. Y quiero darle gracias al Señor por este privilegio tan honroso, pero también quiero agradecer a mi Padre Espiritual por la confianza que nuevamente nos ha tenido para permitirnos tener este púlpito y poder llegar a su casa a bendecirle con esta administración. Quisiera que oremos al Señor en una súplica pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos conceda la revelación necesaria para poder discernir correctamente el cuerpo de Cristo y así participar dignamente de esta mesa sagrada. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este honroso privilegio de poder acercarnos a tu bendita mesa. Te pedimos, Padre, que tu palabra, tu enseñanza, Señor, nos dé el entendimiento necesario para poder participar dignamente de esta Santa Cena y que aquellos beneficios que vamos a mencionar el día de hoy se puedan acreditar a nuestro favor, que podamos alcanzar y obtener cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en casa que está congregado de esta manera virtual, que la bendición llegue a sus hogares, que tu presencia inunde sus corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quisiera, para introducirme en el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, leer algunos versículos de la palabra del Señor que son bastante conocidos y aunque no voy a profundizar en ellos, sí los quiero utilizar como una referencia que me servirá también como base para la enseñanza de esta oportunidad. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la Escritura: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo escogí dentro de las distintas versiones porque acá en donde dice capacitar a los santos, otras versiones traducen perfeccionar a los santos, preparar a los santos. Y cuando vamos al idioma griego, aquí aparece la palabra catartismos, que se puede traducir restaurar, se puede traducir remendar, se puede traducir componer, ajustar, etcétera. Pero escogí específicamente esta versión que es la Biblia de las Américas porque esta traduce la palabra capacitar y esta palabra me será muy útil en el desarrollo de la enseñanza. Yo quise poner acá un concepto bastante sencillo y práctico acerca de lo que es capacitar. Es hacer que una persona sea apta o capaz para determinada cosa. En base a estos dos versículos que yo acabo de leer, podemos concluir con lo siguiente: los 5 ministerios fueron constituidos por Dios para capacitar. Aquí podríamos considerar una de las más importantes o principales funciones que Dios le dio a los 5 ministerios. Los constituyó para capacitar. Ahora quisiera irme a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, acá el apóstol Pablo está hablando específicamente de la palabra de Dios. Y aunque aquí nos dice que esta escritura que fue inspirada por Dios es útil para la enseñanza, para redarguir, para corregir y para instruir, también en el versículo 17 nos dice cuál es el propósito de esta palabra. El propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, quisiera leerles este versículo 17 en otras versiones para que tengamos un concepto más amplio. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy dice: así el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para hacer toda clase de bien. La Biblia al día tradujo: ella, la palabra de Dios, es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Y la Biblia Nueva Versión Internacional traduce: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, yo quise poner acá tres versiones que de alguna manera se pusieron de acuerdo para utilizar la palabra capacitar. Y entonces, haciendo un pequeño resumen, leímos en Efesios 4, 11 y 12 que el Señor constituyó a los 5 ministerios para capacitar a los santos. Ahora el apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos muestra que la escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo tiene el propósito de capacitar enteramente al hombre de Dios. Y entonces podemos concluir con esto diciendo: la palabra de Dios nos hace capaces. Y ahora quisiera ir al tercer versículo que está en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, que dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y aquí viene la parte que me interesa en este momento. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De alguna manera aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Dios de paz, y fíjese que esto es bien interesante, porque el Dios de paz aparece descrito 5 veces en el Nuevo Testamento, y ahí se nos muestra una administración que trae Dios en esta manifestación como Dios de paz. Y una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo en una de las cartas a la iglesia en Tesalónica es que el mismo Dios de paz os santificará por completo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible en la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el apóstol Pablo dice que el Dios de paz, el mismo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, ese Dios de paz, por medio de la sangre del pacto eterno, nos hace aptos para toda buena obra. Quisiera leerle este versículo 21, también en 3 versiones distintas, y yo se las coloco acá de una vez. La Biblia Castilian dice: os capacite con toda clase de bienes para cumplir su voluntad. La palabra de Dios dice:
la Biblia, palabra de Dios, los capacite para cumplir su voluntad practicando toda clase de bien. Y la Nueva Traducción Viviente dice, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. De tal manera que podemos decir que el Dios de paz, por medio de la sangre del pacto eterno, nos capacita. Entonces, aquí, hermano, podemos concluir que hay, por decirlo así, 3 elementos que trabajan unidos en nuestra capacitación. Entonces, yo a este tema le titulé Sanando Incapacidades. Y antes de continuar con la enseñanza, quisiera contarle, meditando un poco acerca de las bendiciones, de los beneficios y de todas las cosas hermosas que vienen por medio de la administración de la mesa del Señor. El rema que el Señor puso en mi corazón es que siempre que nosotros nos acercamos a la mesa, el Señor nos prepara para algo. Es decir, no es solamente el momento devoto, el momento sublime en el cual experimentamos una comunión con el Señor extraordinaria, la cual produce arrepentimiento en nuestro corazón, porque al final, antes de participar de la cena, nos examinamos mirando hacia adentro y de alguna forma discerniendo nuestro mismo corazón. Venimos a un arrepentimiento y nos ponemos a cuentas con el Señor. Y eso ocurre en ese momento cuando estamos participando de la mesa del Señor. Sin embargo, yo creo que así como existe una preparación antes de sentarnos a la mesa, es decir, hay una preparación de la mesa, pero hay una preparación de nuestro ser para participar dignamente. Yo creo que la mesa del Señor también nos prepara para algo. Y mire, le quiero poner tal vez unos ejemplos así rápidamente, solo se los voy a mencionar. Dice la Escritura que la noche que nuestro Señor Jesús fue entregado, Él tomó el pan y después de haber dado gracias lo partió y entonces se lo entregó a sus discípulos. Y luego, después de haber comido, tomó la copa y les dijo: esta es la copa, el nuevo pacto, bebedla. Y entonces participaron por primera vez de la Santa Cena después de que habían celebrado la Pascua. Pero interesantemente, el Señor, antes de ser entregado, antes de ser traicionado, antes de ser abandonado por sus discípulos, antes de ser negado por ellos, antes de ser sacrificado, de ser inmolado, antes de participar de aquel sufrimiento, participó de la Santa Cena. Eso quiere decir que aquella administración lo preparó para aquello que vendría después. Le preparó para la muerte, lo preparó para el sufrimiento, de tal manera que puedo decir que Dios, por medio de la Santa Cena, nos prepara para enfrentar un momento difícil, una dificultad, una prueba, etcétera. De la misma manera vemos cómo Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, y precisamente con los elementos de la Santa Cena, llevando pan y llevando vino, porque sabía que después vendría el rey de Sodoma con una propuesta tentadora en donde le iba a ofrecer riquezas al padre de la fe. Y entonces el Señor lo preparó con el pan y con el vino para que él pudiera enfrentar al tentador y que pudiera vencer toda tentación que se le iba a presentar. Entonces al Señor Jesús la Santa Cena lo preparó para el sufrimiento. A Abraham el Señor lo preparó con la Santa Cena para enfrentar la tentación y salir bien librado de ella. Luego vemos en la figura de la Pascua que representa la Santa Cena, cómo el Señor preparó a Israel para sacarlo de Egipto, es decir,
participaron de la Pascua y esa misma noche, después de haber cenado, ellos salieron del territorio de Egipto. Entonces la Santa Cena los preparó para salir de la esclavitud. La Santa Cena los preparó para salir del yugo de Faraón. La Santa Cena los preparó para salir del mundo en búsqueda de aquella promesa que el Señor les había dado. Pero ahora ellos, cuando están en el desierto, se registra nuevamente en el segundo año después de su salida que ellos van a celebrar una Pascua, y después de esa Pascua específicamente es cuando va a empezar aquel periodo de 40 años en donde ellos van a vagar por aquel vasto desierto. Y entonces esa Pascua, figura de la Santa Cena, los preparó para poder atravesar el desierto. Pero cuando ellos ya cruzaron el Jordán y están en aquella llanura de Jericó y llegan precisamente a un lugar que se llamaba Gilgal, la escritura dice precisamente que llegaron el día 10 del mes primero, y fue el momento cuando el Señor le dijo a Josué: toma cuchillos de pedernal y circuncida a todos los varones de Israel. Y entonces, después de haberlos circuncidado, esperó los días para que fueran sanados, y el día 14 del mes primero participaron de la Pascua. Pero mire qué interesante, inmediatamente después a la celebración de la Pascua apareció el capitán de los ejércitos del Señor, preparado, listo y presto para entrar en la batalla que le daría la conquista a Israel de la tierra de su herencia. Eso quiere decir que el Señor los preparó por medio de la Pascua para que pudieran entrar a la tierra de Canaán y desposeer a aquellas naciones que eran más grandes y más poderosas que ellos. Al Señor Jesucristo la Santa Cena lo preparó para el sufrimiento. A Abraham la Santa Cena lo preparó para la tentación. A Israel en Egipto la Santa Cena lo preparó para salir de la esclavitud. En el desierto el Señor le dio Santa Cena al pueblo para que soportara el inmenso desierto. Y cuando iban a entrar a Canaán, cuando iban a entrar en la conquista, les dio Santa Cena para que estuvieran preparados para la batalla y conquistar su herencia. Ahora, yo en esta oportunidad, considerando que la Santa Cena nos prepara para algo que viene después, yo creo que parte de la preparación que trae la Santa Cena a nuestra vida es la sanidad. De hecho, el apóstol Pablo, cuando enseñó acerca de la Santa Cena, él explicó que cuando alguien participa indignamente de la mesa del Señor, está comiendo, está bebiendo juicio. Y por eso hay muchos debilitados, otros enfermos y otros hasta duermen. Cuando tomamos eso y lo invertimos para aprender por espejo, entendemos que si participamos dignamente de la Santa Cena, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser sanados y vamos a despertar. Entonces yo por eso le titulé Sanando Incapacidades. Ahora, haciendo un resumen de los 3 textos que le he leído, yo le puse acá lo siguiente: Dios sana nuestras incapacidades por medio de, número 1, en el orden como yo se lo mostré, los 5 ministerios. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la sangre del pacto eterno. Ahora, yo quisiera, hermano, y yo quise poner acá con color amarillo y entre paréntesis lo siguiente, porque mire, aquí prácticamente estamos viendo la administración de la Trinidad con el mismo propósito, con el mismo fin. Es decir, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, haciéndonos aptos para toda buena obra, capacitándonos para poder desempeñarnos correctamente. Y entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, cada uno de ellos utiliza un elemento para nuestra capacitación. Ahora, cuando estos 3 elementos se juntan, hermano, sucede algo glorioso. Entonces, miren, yo le puse acá los 5 ministerios
Y entonces puse Cristo, porque leímos en Efesios 4:11 que el Señor Jesucristo, cuando subió a lo alto, dio dones a los hombres y Él mismo constituyó a los 5 ministerios. Eso quiere decir que los 5 ministerios son un regalo de Cristo, un regalo del Hijo. Entonces esta sería la administración de Cristo para nuestra capacitación. Ahora, leímos que Pablo le escribe a Timoteo diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y hemos comprendido que esa inspiración vino por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, inspiró a aquellos hombres que escribieron, hermano, en la palabra del Señor, la ley, los salmos, los profetas, los evangelios, las epístolas, etcétera. Y entonces aquí es el Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios como un elemento para nuestra capacitación. Y ahora aquí dice la sangre del pacto eterno, y yo le coloqué acá Dios Padre. Ahora alguien me va a decir: pero no, la sangre del pacto eterno le corresponde a Cristo. Sí, Él fue el que la derramó, pero según leíamos en Hebreos, hermano amado, dice que el Dios de paz, el Dios de paz, el que resucitó de los muertos a Jesucristo. Y entonces en el contexto bíblico entendemos que quien resucitó al Señor Jesucristo de los muertos fue el Padre, y ciertamente lo hizo con el poder del Espíritu Santo, pero esa acción, esa operación fue del Padre. Y entonces dice: ese Dios de paz, el que resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas, que ese Dios de paz, por medio de la sangre del pacto eterno, nos capacita. Entonces, el Padre nos capacita, el Hijo nos capacita y el Espíritu Santo nos capacita. Pero como en esta oportunidad nos acercamos a una administración de la Santa Cena, aunque mire, yo estaba pensando en lo siguiente, si lo quiero trasladar: cómo es que pueden converger estas 3 unciones, estas 3 bendiciones, cómo la Trinidad puede trabajar de acuerdo, hermano, con un mismo propósito. Porque mire, cuando un ministro del Señor Jesucristo, que de alguna manera está dentro de los 5 ministerios, está operando, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, él en ese momento está haciendo capaz a alguien, al cuerpo de Cristo, a los santos, los está capacitando, ¿sí? Pero él no lo puede hacer solo, necesita la palabra de Dios. Y entonces ahí se adhiere este elemento del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces un ministro constituido por Cristo, llamado para capacitar a los santos, ahora toma el recurso espiritual que le provee el Espíritu Santo, siendo el principal de ellos la palabra de Dios, para poder capacitar, equipar, preparar a los santos. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena, a la mesa del Señor, nos acercamos a la sangre. De hecho, en la carta a los Hebreos, cuando se habla del monte Sión, de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, dice que nosotros nos hemos acercado a miriadas de ángeles, pero dice que nos hemos acercado a la sangre. Hoy nosotros nos estamos acercando a la sangre del pacto eterno, y entonces esa sangre, trabajando juntamente con la palabra del Señor y con los ministros que Él constituyó, esa sangre preciosa nos hace aptos, nos hace capaces, nos prepara y nos perfecciona para toda buena obra. Entonces miren, como yo le titulé a la enseñanza Sanando Incapacidades, y considerando que capacitar, leímos uno de sus conceptos es hacer capaz a una persona. Eso quiere decir que el Señor nos quiere hacer capaces. ¿Y en dónde va a trabajar? En donde somos incapaces. Dios, perdón, lo voy a decir de esta manera, hoy nos quiere hacer aptos. ¿Y en dónde va a trabajar? Pues en donde no somos aptos. Hoy el Señor nos quiere hacer útiles
Pero ¿en dónde va a trabajar? Precisamente en donde nos hemos sentido inútiles. Hoy el Señor nos quiere utilizar para su obra, para que le podamos servir. ¿Y en dónde va a operar en nosotros? En aquello en donde nos hemos sentido inservibles. De tal manera que el Señor toda incapacidad, inutilidad, ineptitud que podamos tener por medio de su palabra, por medio de los 5 ministerios, pero hoy quiero hacer énfasis, por medio de la sangre del pacto eterno, va a anular la incapacidad. La sangre del Cordero de Dios tiene poder para sanar toda incapacidad, para quitar de nuestra vida todo lo que no sirve, que es una limitación, un impedimento, un estorbo, una enfermedad, algo defectuoso que nos limita a ser útiles en el reino de los cielos. El Señor lo hará. Entonces yo busqué algunas incapacidades en la Biblia. Bueno, me quedé de alguna manera asombrado al ver cómo algunos son incapaces para hacer algunas cosas que tal vez a otros les parecen sencillas. Pero es que el que tiene la limitación, mire, se lo voy a poner de esta manera. Aunque yo sé que Dios tiene el poder para sanar incapacidades o discapacidades físicas y que Dios puede sanar enfermedades en el cuerpo, yo quiero utilizar como sombra y como ejemplo aquellas cosas físicas que eran un impedimento para que el pueblo de Dios, los siervos del Señor, pudieran desarrollar el oficio ministerial. Mire, por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 21, el Señor nos muestra que le habló a Moisés, haciéndole ver quiénes de la descendencia de Aarón, que aunque tenían el linaje sacerdotal, no podían entrar a presentar la ofrenda en el lugar santo, y mucho menos podían pasar detrás del velo. Y entonces el Señor le habló de 12 incapacidades, de 12 deformidades, de 12 defectos físicos que eran una limitación. Y entonces el Señor le dijo: ninguno que tenga estos impedimentos puede entrar. Y entonces le habló de los cojos, de los ciegos, de los mancos, de los que tenían atrofiada alguna de sus extremidades, de los que tenían una deformidad, de los que eran sobrados, de los que eran enanos, de los que eran estériles, etcétera. Y mencionó 12 cosas, 12 impedimentos físicos que no le permitían a un sacerdote ejercer su ministerio. Pero cuando eso lo traemos a lo espiritual en este pacto, podemos darnos cuenta que hay personas que pueden estar lesionadas en su alma, que pueden estar incapacitadas en el alma, porque tal vez sufrieron un trauma. Esto pudo ocurrir desde el vientre, en el momento del nacimiento, durante la infancia, como aquel niño llamado Mefiboset, que cuando tenía 5 años de edad, la nodriza lo dejó caer. El niño estaba sano, pero ella lo dejó caer, y entonces quedó lisiado de sus pies y quedó una marca en su caminar, físicamente hablando. De eso le quiero platicar. Entonces yo quisiera considerar así rápidamente, porque el tiempo nos va avanzando, al respecto de estas incapacidades. Y en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 2 y 3 dice la escritura: porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien. Bueno, aquí estoy leyendo esta versión LPD. La puse porque me llamó la atención que en el versículo 3 al principio, mire, aquí está hablando de las 18 características que tendrán los hombres en el final de los tiempos. Pero dentro de ellas están los que son incapaces de amar.
Entonces, mire, puede ser que una persona no tenga una incapacidad física, que incluso se considere una persona fuerte, una persona saludable, una persona sana, hasta se podría considerar una persona físicamente hermosa, pero puede tener una limitación en el alma, y es que está incapacitado para amar, no puede amar. Bueno, de hecho, creo que todos nosotros antes de conocer a Cristo teníamos una incapacidad en cuanto al amor. Por eso el apóstol Pablo escribió: yo puedo amar porque Él me amó primero. En otras palabras, yo estaba incapacitado, no podía amar, pero cuando Él me amó, me habilitó y me hizo capaz para también yo poder amar. Pero mire cuánta gente estará incapacitada para el amor. Cuánta gente es incapaz de amar. Cuántos tienen problema para expresar su sentimiento. Cuántos tienen una lesión en el alma que no les permite amar. Bueno, si alguien de los que hoy está oyendo este mensaje tiene una dificultad en cuanto al amor, pues yo le quiero decir que la sangre del pacto eterno nos capacita, es decir, nos hace capaces en aquello en donde éramos incapaces. Y si tú te consideras incapaz para amar, pues hoy el Señor te va a hacer capaz para hacerlo. Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8, esta es la Biblia Arcas Fernández. Interesante, ¿cómo dice esta versión? Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué dispuso Moisés que el marido dé a la mujer un acta de separación cuando vaya a separarse de ella? Jesús les contestó: a causa de vuestra incapacidad para entender los planes de Dios, Moisés consintió que os separéis de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Bueno, yo no quiero entrar en detalle con respecto al tema del divorcio o de la separación legal, no es el propósito. Lo que yo quiero entresacar de estos textos es que otras versiones aquí traducen cuando Jesús le contestó, les dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió dar carta de divorcio. Pero esta versión, interesantemente, y hay un contexto para justificar por qué se traduce así, dice: a causa de vuestra incapacidad para entender los planes de Dios. Mire, cuando se habla de la dureza del corazón, como lo traducen otras Biblias, esa enfermedad tiene diferentes síntomas, siendo la incredulidad una de ellas. Cuando el Señor veía en algunos incredulidad, les decía duros de corazón. Pero cuando el Señor vio que sus discípulos no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor les dijo: ustedes tienen endurecido el corazón porque no entienden el milagro. Eso quiere decir que la dureza de corazón se manifiesta con una falta de entendimiento, y por eso esta traducción es correcta en decir que ellos tenían una incapacidad para entender. Eso quiere decir que hay personas, y aquí no estoy hablando de un entendimiento a nivel intelectual, no estoy hablando de una inteligencia terrenal o humana, sino que aquí está hablando de la incapacidad que algunos tienen para entender los planes de Dios. Eso quiere decir que en algún momento el que yo no comprenda por qué Dios permite algo en mi vida, el que en algún momento yo encuentre un despropósito en algo que me ocurrió y que en algún momento considere que es injusto ese trato para mi vida porque considero que me he portado bien, en ese momento no estoy entendiendo los planes de Dios, porque la Biblia dice que los planes de Dios, los pensamientos de Dios son nuestro bienestar, de tal manera que cualquier cosa, por desagradable que parezca y nos ocurra a nosotros, siempre va a tener un buen propósito, porque la palabra del Señor dice que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si tenemos dificultad para entender los planes de Dios, tal vez hay una incapacidad que el Señor quiere sanar en nosotros. El Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 11 dice la Escritura: y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Esa es la Biblia de las Américas. La Biblia Arcas Fernández traduce el mismo versículo. Había allí una mujer a la que un espíritu maligno tenía enferma desde hacía 18 años. Se había quedado encorvada y era absolutamente capaz de enderezarse. Bueno, yo quiero parar un momentito acá. Claro, aquí definitivamente está hablando de una situación física. No está hablando de algo, bueno, sí está hablando de algo espiritual que está causando esa enfermedad, ese problema físico, ese problema que ella tenía en su columna vertebral. Pero a lo que yo quiero llevarlo es que ella físicamente estaba encorvada y ella absolutamente era incapaz de poder enderezarse. Es decir, ella no se podía erguir, ella no podía levantar su cabeza para ver hacia arriba, y entonces estaba obligada a ver solamente hacia abajo. Y esa es una figura en lo espiritual, porque esto nos enseña que hay algunos que están incapacitados para enderezarse, es decir, no pueden ponerse erguidos en lo espiritual, no pueden levantar su cabeza para ver hacia arriba, y entonces tienen la mirada puesta en lo terrenal. Esa es una incapacidad espiritual. No es capaz de enderezarse, siempre está torcido. No se puede poner recto delante del Señor. Su caminar no puede ser recto delante del Señor porque tiene una incapacidad. Pero la sangre del pacto eterno nos capacita, sana cualquier incapacidad que podamos tener. Mire este versículo de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 8, versículo 5. Esta es la Biblia de las Américas y dice así: Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo: mi ira se encendió contra ellos. Y entonces hace una pregunta: ¿hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Uy, hermano, aquí yo le puse incapaces de purificarse. Y entonces mire, quiero detenerme un minutito nada más, porque le quiero mostrar otras incapacidades, aparte de estas. Incapaces de lograr la purificación. Eso quiere decir que si no logran la purificación, no está diciendo que no lo intentan. No está diciendo que no inician un proceso de purificación. Lo que está diciendo es que son incapaces de alcanzar el final del proceso de la purificación. Eso me muestra a mí que hay personas que a veces se disponen para buscar ser limpios delante del Señor, y aunque empiezan un proceso, nunca lo terminan, y entonces se quedan como incapacitados para alcanzar la purificación. Oh, Dios mío, cuánta gente se sentirá frustrada, fracasada, porque muchas veces ha intentado limpiarse de un pecado. Cuántas veces gente que incluso ha buscado la administración para ser purificado y ha iniciado procesos, pero siempre se queda a la mitad de los procesos y no logran alcanzar la purificación. Pues ha de ser frustrante, y me imagino que algunos incluso hasta han de pensar que la administración no funciona. Mire, un ejemplo en la Biblia interesante de alguien que empezó un proceso y lo terminó para purificarse es Naamán, porque el profeta Eliseo lo mandó al Jordán. Fíjense qué interesante, lo mandó al Jordán para que se sumergiera en las aguas de aquel río, pero lo tenía que hacer 7 veces.
Y ese número 7 nos habla de perfección. No le dijo que lo hiciera 3, 4, 5, 6, no, 7 veces. En otras palabras, te vas a estar sumergiendo en las aguas que te van a limpiar, pero no vas a terminar, no vas a salir de allí hasta que veas terminado el proceso. Seguramente las primeras veces en algún momento pudieron desanimar a aquel hombre, porque llegó al Jordán, seguramente obedientemente se sumergía en las aguas, y cuando salía del agua se miraba y miraba todavía las manchas de su lepra, miraba su piel enferma, y entonces decía, bueno, voy a hacerlo por segunda vez. Iba nuevamente a las aguas, se sumergía, y cuando salía miraba que no había un cambio. Seguramente ya cuando iba por la tercera, cuarta vez, empezó a pensar, ¿y será que esto estará funcionando? ¿O solamente estoy haciendo el ridículo bañándome en este río? Y entonces seguramente alguien le animaba y le decía, acuérdate que el profeta te dijo que son 7 veces y no has llegado a la séptima, así que tienes que perseverar, no te canses de buscar la limpieza hasta que la encuentres. Y entonces cuando descendió a las aguas la séptima vez y salió de las aguas, la palabra del Señor dice que su piel era como la de un niño, su piel estaba completamente limpia, ya no había nada de lepra. La lepra es figura del pecado. ¿Cuántas veces tal vez has buscado una administración y has renunciado a continuar con el proceso pensando tal vez que el que te está ministrando no tiene unción, no tiene gracia, no tiene autoridad para limpiarte o liberarte incluso si es necesario? No, tienes que continuar hasta que alcances la purificación. Pues hay algunos que están incapacitados para esto, pero el Señor hoy los va a sanar. Jeremías 9:4 dice la escritura: cada uno se burla de su amigo, ellos no dicen la verdad, han habituado sus lenguas a mentir, están pervertidos, son incapaces de convertirse. Dios bendito, son incapaces de convertirse. Mire, aquí no dice que ellos no se quieren convertir. Están habituados a la mentira, están pervertidos y no logran convertirse, no pueden convertirse, hermano. Mire, una incapacidad es una limitación que impide a una persona hacer lo que quiere hacer. Y entonces me recuerdo de lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él vio una ley en los miembros de su cuerpo. Cuando él está diciendo, miserable de mí, porque esa es la condición y la sensación de una persona que no puede hacer lo que quiere hacer, de una persona que no puede dejar de hacer aquello que aborrece, porque hay una ley que le obliga a pecar de esa manera, y aunque intenta convertirse, no puede. Bueno, la sangre del pacto eterno, hoy que participes de la copa, del jugo de la uva, por la fe vas a estar bebiendo de la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno, y esa sangre tiene el poder para sanar incapacidades. Ahora, quiero hacer énfasis a lo siguiente acá: son incapaces de convertirse. Oye, hermano, no son incapaces de arrepentirse. Quiero hacer la diferencia, porque el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 versículo 19 dice lo siguiente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso quiere decir que no basta con arrepentirse, hay que convertirse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Eso quiere decir que si llegamos solamente al arrepentimiento, no se pueden borrar los pecados. Pero cuando nos convertimos, después de habernos arrepentido, entonces los pecados son borrados, son eliminados.
Pero entonces quiere decir que hay algunos que logran llegar al arrepentimiento, cambio en la manera de pensar, pero no llegan a la conversión, que es el cambio en la manera de vivir. Oyen una palabra, la palabra los confronta, los redarguye, meditan, reflexionen y dicen: sí, es cierto, tengo que cambiar, tengo que dejar ese hábito, me tengo que apartar de ese pecado. Ya Dios me habló 1, 2, 3 y muchas veces, pero cuando van a la práctica no pueden convertirse. Ahora le quiero decir algo, hermano. La Biblia, y hermano, y me voy a salir un momentito acá para mostrarle que la Escritura nos enseña. Ay, hermano, voy a ver, aquí está, mire. Oseas 5:4 dice, la Biblia del año 60, Reina Valera: no piensan convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Sin embargo, la Biblia de las Américas dice: no les permiten sus obras volver a su Dios. Volver a su Dios es convertirse, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen a Dios. Pero entonces aquí ya la palabra del Señor nos muestra una razón espiritual en donde una persona quiere y no puede. No se puede convertir aunque se propone, porque hay un espíritu de prostitución, porque hay un espíritu inmundo de fornicación que no se lo permite. Eso quiere decir que el Señor, para sanar incapacidades, también tiene que liberar. Por eso aquella mujer que era absolutamente incapaz de enderezarse, no podía enderezarse, el Señor pudo discernir que un espíritu inmundo la tenía así, y entonces primero la liberó y después la sanó, y entonces la mujer se enderezó. Entonces, si tienes problemas para llegar a la conversión y solo te arrepientes y solo lloras y solo te lamentas, pero no cambia tu actitud, puede ser que estés incapacitado. Pero hoy la sangre del Cordero de Dios, esa sangre del pacto eterno, te capacita. Jeremías 9:6, esta versión cuyas siglas son CEE 2011, dice: son incapaces de cambiar. Fraude y más fraude, estafa y más estafa. Y es que no quieren conocerme, oráculo del Señor. Pero mire, incapaces de cambiar. Oh, Dios mío, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos encontrado una limitación para cambiar alguna actitud, alguna conducta, que tal vez cualquiera que nos conoce o que nos ve piensa: este no quiere cambiar. ¿Cuántas personas que son arrastradas por el pecado porque son esclavas del pecado? Ofenden a su familia, defraudan a sus seres amados, y sus seres amados llegan a pensar: este no quiere cambiar, porque si quisiera, si se propusiera, lo lograría, y no saben que esta persona es incapaz. Perdón, que voy a poner un ejemplo que puede hacer una persona que está incapacitada de sus pies. ¿Cómo le vas a decir: tú tienes que caminar, tú tienes que intentar, tú tienes que saltar, tú tienes que correr? No, lo tienes que sanar primero. Por eso es de que Pedro y Juan, cuando llegaron al templo a la hora de la oración, vieron en la puerta llamada La Hermosa a un hombre lisiado de sus pies. Era cojo desde su nacimiento, no podía caminar y lo tenían que llevar todos los días a la puerta del templo. Y entonces Pedro no le dijo: ¿cómo es eso que te quedas en la puerta? ¿Por qué no entras? ¿Por qué cuando dice el pastor todos pónganse de pie te quedas sentado? ¿Por qué cuando está la alabanza no te pones a danzar? No. Pedro le vio sus pies y lo vio impedido, lo vio incapacitado, y entonces le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces aquel hombre se enderezó, dio un salto, se puso sobre sus pies y entró saltando y alabando a Dios. Le habían quitado su incapacidad, ahora podía entrar al templo, ahora podía regocijarse. Ya no era el mismo, pero lo sanaron.
¿Cuántos necesitan ser sanados de su incapacidad de cambiar? Si tú estás frustrado, decepcionado de ti mismo y dices, ¿qué voy a hacer? Ya viene el Señor. Oigo las prédicas del apóstol Sergio constantemente diciendo el regreso del amado, que el Señor viene pronto, que la parucía está muy cerca, y yo no cambio mi actitud, yo no cambio mi proceder, me voy a quedar a la tribulación, a la gran tribulación. Pues hoy te traigo en el nombre de Jesús una solución para esa situación. Se llama la sangre del pacto eterno, que es poderosa para sanar esa incapacidad y ayudarte a cambiar lo que hasta hoy no habías podido cambiar. Voy a terminar con este versículo, Mateo 19:12. Biblia Arcas Fernández dice: hay algunos que nacen incapacitados. Wow, esto es impresionante, hermano. Aunque aquí específicamente dice para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres, convirtiéndolos en eunucos. Y otros renuncian al matrimonio a fin de estar más disponibles para el servicio del reino de Dios. La Biblia de Dios habla hoy, dice: hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Algunos ya nacen incapacitados para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de Dios. Voy a detenerme acá, hermano, y con esto voy a finalizar. Con este ejemplo no me quiero referir a aquellos que viven como incapacitados, porque claramente no son incapacitados, sino que tomaron la decisión, como el apóstol Pablo, como Timoteo y otros ministros, tomaron la decisión de no casarse. Es decir, hicieron un voto con el Señor, rindieron eso ante el Señor porque querían servirle al Señor de forma dedicada. Ellos no estaban incapacitados para el matrimonio. Sin embargo, sí menciona dos casos acá la palabra. Unos que nacieron incapacitados para el matrimonio. Leíamos al principio aquellos que son incapaces de amar, aquellos que han fracasado en las relaciones sentimentales, que tal vez no entienden, porque hay personas que incluso físicamente son hermosos, son inteligentes, son preparados, son esforzados, son diligentes, tienen virtudes, pero en lo relacionado al amor, en lo relacionado al matrimonio han fracasado. ¿Y no será que nacieron incapacitados para eso? Pero eso no significa que Dios no los pueda sanar, porque el Señor sana toda incapacidad, quita toda limitación. Pero también interesantemente dice que a otros los hombres los incapacitan. Ahora, con esto voy a finalizar. Utilizando este término, a otros los hombres los incapacitan, de aquí puedo sacar yo un principio. Que de todas las incapacidades que hemos visto y las que no pude mencionar en esta oportunidad, quiere decir que algunas incapacidades son de nacimiento. De hecho, hay un pasaje en el libro de Isaías capítulo 48, en donde el Señor le está hablando a su pueblo. Creo que es a Efraín específicamente, en donde el Señor dice: a ti te llamaron rebelde desde el vientre. En otras palabras, desde el vientre ya venías con una tendencia de rebeldía. Entonces yo veo acá, si los hombres pueden incapacitar, puede ser que alguien fue incapacitado para el amor, porque tal vez sufrió una decepción, un trauma. Tal vez aquellos que son incapacitados para otras cosas y se sienten inútiles, se sienten ineptos, se sienten inservibles, fue porque alguien, una autoridad, les ministró esa inutilidad, esa incapacidad, y les hizo ver que no podían, y sin saber los estaba maldiciendo. Y ese pudo haber sido un papá, una mamá que en ignorancia no sabía que cada vez que le decía a su hijo: inútil, no podés, no sabes hacer nada, estaba martillando en el corazón y estaba incapacitando el alma de aquel niño. Y cuando fue un hombre hecho y derecho, ahora tiene inseguridades, tiene temor de emprender algo, porque piensa que va a fracasar, porque hasta ahora todo le ha salido mal. Pues para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso está la sangre del nuevo pacto, para sanar incapacidades. Así que, hermano, vamos a proceder a la administración de la cena del Señor, haciendo énfasis en esta oportunidad
a este beneficio. La sangre del pacto eterno sana la incapacidad, quita la incapacidad, te habilita, te hace capaz, regenera tu espíritu, alma y cuerpo y hace que aquello que no podías hacer, ahora sí lo puedas hacer. Así que yo quiero bendecir estos elementos. Te voy a pedir que si los tienes a la mano los tomes, y si no los tienes a la mano los busques mientras hago esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu mesa bendita, tu mesa poderosa, Señor. Estamos santificando estos elementos que están siendo dedicados con este fin y propósito, Señor, pidiéndote que nos concedas la fe y el entendimiento para participar de ellos. La fe para creer que hoy tú sanas toda incapacidad y que aquellos que son cautivos de un espíritu inmundo que les limita a hacer lo que quieren hacer, que esta administración de la Santa Cena les provea de liberación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a participar del pan en este momento, sabiendo que este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido por nosotros. Ahora te pido que pongas en alto la copa. Como dijo el Señor Jesucristo, la copa del nuevo pacto en mi sangre. Como dice Hebreos, la sangre del pacto eterno, la que utiliza el Dios de paz, el que resucitó de los muertos a Jesús, para hacerte capaz, para sanar tus incapacidades. Trae a la mente en este momento aquellas cosas en las que te has sentido incapaz, inepto o inútil. Aquellas cosas que han traído a tu corazón frustración y que te han hecho sentir fracasado. Porque aunque has intentado, muchas veces has fallado. Has fallado tal vez en la purificación y no te has podido limpiar completamente. Tal vez no te has podido convertir aunque te arrepientes. Tal vez no has podido cambiar y ya estás cansado de ti mismo. Pon en alto esta copa y créele al Señor y Señor, que hoy que yo beba de este vino, de este jugo de la uva, que por la fe, Señor, se sane todo aquello que está enfermo en mí, ya sea espiritual, emocional o físico. En el nombre poderoso de Jesús bebamos de la copa. Te damos gracias, bendito Padre. Te damos gracias por la obra que has hecho en nosotros. Te damos gracias por esta administración. Y por la fe creemos que hoy se sanan las incapacidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo y sigue aprovechando cada administración de la cena del Señor. Dios te guarde. Vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.